Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con todos vosotros nuestra experiencia, que ya os he comentado antes en privado que mejor que no llegue con el volumen y la magnitud que a nosotros. Antes de empezar con el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda del Winning, para entender un poco lo que hemos hecho, os explicaré un poco la magnitud de cómo ha sido la pandemia de COVID en nuestras unidades de cuidados intensivos, en las dos que yo coordino y en general en Cataluña, que son los datos que tengo. Y pensar que esto nos ha pasado todo en un mes y medio. Aún no llevamos más de un mes y medio de evolución, ya está de bajada, pero ha sido un mes y medio impresionante. Ha sido una cosa que no hay que verlo para describirlo. Bueno, la semana antes del inicio de la pandemia de COVID en nuestras UCIs, las dos UCIs que yo coordino, el Hospital General de Cataluña y el Hospital Sagrado Corazón de Barcelona, teníamos en el General de Cataluña 3 unidades, entre 6 y 11 boxes de UCI, esto es variable, y 10 boxes de semicríticos, a veces 15 en función de la complejidad de los pacientes, 11 respiradores Puritan Bennett y una plantilla con, aparte de mi jefatura, que es compartida, voy a los dos hospitales a días alternos, con una jefa de unidad y 5 conjuntos de staff. En el Sagrat Cor de Barcelona, que es un hospital que está en el centro de Barcelona, muy cerca del hospital clínico, una unidad de críticos de 10 boxes y una unidad de semicríticos de respiratorio compartida con neumología con 7 boxes. 6 respiradores Maquet Servo y una plantilla con un jefe de unidad y 4 adjuntos de staff. Eso pensar que fue la semana previa al inicio del brote de COVID en nuestras UCIs. En la semana del 30 de marzo al 5 de abril, en el Hospital General de Cataluña teníamos habilitado todos los boxes de las 4 unidades como UCI, con 21 pacientes intubados por COVID-19, solo COVID-19. Asaltamos la UCI de pediatría y neonatos de nuestro hospital, que son unos espacios que ya veréis que son muy bonitos y que nos han ido muy bien, con 14 intubados por COVID-19 y una aula de simulación de la Universidad Internacional de Cataluña. Tenemos una facultad de medicina en nuestro hospital, que es una facultad privada, que tiene una aula de simulación que es espectacular, y ocupamos parte de esa aula de simulación con 16 boxes, y ahí tuvimos 5 pacientes intubados y 6 pacientes con cánulas nasales de alto flujo. Es decir, que en esa semana había 40 intubados en nuestro hospital, todos por COVID-19. Pasamos de tener los 11 respiradores Puritan Bennett de la UCI de adultos, cogimos 4 respiradores Puritan Bennett de la UCI de pediatría y 4 respiradores evitados que había en electromedicina, que eran nuestros antiguos respiradores, y tuvimos que utilizar 10 torres de anestesia con modalidad de asistida controlada y 10 torres de anestesia solo con modalidad controlada y 2 respiradores portátiles. Los stocks de respiradores estaban colapsados en Europa y no había manera de encontrar ningún respirador nuevo, y nos tuvimos que apañar como pudimos todos los hospitales con lo que nosotros teníamos. En total teníamos una plantilla de 43 respiradores y teníamos 40 pacientes intubados. Esta es el planning de recursos humanos de la semana del 6 al 12 de abril. Veis que teníamos 4 espacios, la UCI de adultos, la UCI pediátrica, una reanimación y semis que estaban en la área de simulación. Y los nombres en oscuro somos los intensivistas. Solo había 3 intensivistas a turnos de 12 horas, y fijaros que teníamos un anestesista en la UCI de adultos, un cardiólogo en la UCI de pediatría, otro anestesista, un pediatra intensivista, otro cardiólogo, y en semis en la UIC teníamos un anestesista y un pediatra. Y la jefa de unidad y yo supervisamos la REA y semicríticos. Es decir, aprendimos a trabajar con equipos multidisciplinares y supervisando a los intensivistas de manera rápida y urgente. Fijaros que cada turno de 12 horas había 3 médicos intensivistas, 3 médicos anestesiólogos, 2 pediatras intensivistas, 2 cardiólogos, y la enfermería evidentemente también toda mezclada. En el Sagrat Cor pasó parecido, pasamos a los 10 boxes, 10 intubados, allí los espacios eran peores, tuvimos que ocupar 9 quirófanos centrales, cada uno de los quirófanos 8 intubados por COVID, o sea, 8 intubados en total, y la reanimación postquirúrgica con 7 tubos. Llegamos a tener 25 intubados y pasamos a tener, aparte de los 6 respiradores Maquet, 2 respiradores Evita 2 Dura de electromedicina, 4 Servos 900, no sé si alguno de vosotros ha utilizado los Servos 900, yo hice la residencia con los Servos 900 y después de 30 años funcionan como el primer día, os lo puedo asegurar.
7 torres de anestesia con modalidad asistida controlada y 6 torres de anestesia solo con modalidad controlada y 2 respiradores portátiles. Un total de 27 respiradores y llegamos a tener 25 intubados. Entre las dos unidades tuvimos picos de 65 pacientes ventilados en ventilación invasiva solo por COVID-19. Fijaros los respiradores que tuvimos que utilizar. Y estos, todos los respiradores de anestesia, cuando ya los pude liberar, que utilizamos en el General de Cataluña, de todo tipo. Respiradores que era para los intensivistas un misterio, que los pacientes reinhalaban, que no podían hacer modalidades de asistida, todo eso para ventilar distreses graves, como después os explicaré. Esta es la zona de UCI de pediatría y neonatos que ocupamos. Aquí 2 semanas antes había pacientes de entre medio y 2 kilos y fijaros cómo lo reconvertimos en una semana en una UCI de 14 boxes de pediatría, todos con pacientes intubados por COVID. Esta es la área de simulación de nuestra universidad. Es donde los estudiantes de medicina hacen prácticas. Yo me estuve paseando 2 días antes para... Cada 3 o 4 días teníamos que abrir un espacio nuevo porque no nos cabían los pacientes y me enteré que había una posibilidad de que esto nos lo cedieran y en 4 días se convirtió en un nuevo espacio de intensivos. Aquí habilitamos 16 boxes para pacientes por COVID. Esto es porque para que entendáis que el manejo ventilatorio de estos pacientes, de este distrés por COVID, el problema principal fue el extraordinario volumen de pacientes. Ahora veréis los pacientes en Cataluña. El estudio ARDS Network, para que os hagáis una idea, sobre la ventilación protectora incluyó 861 pacientes entre las 2 ramas, entre la protectora y la no protectora. Esto nos ha producido una falta de recursos materiales y humanos importantísima. Las camas de UCI insuficientes se han multiplicado por 3, nosotros y casi todas las UCIs catalanas. Respiradores intensivos escasos. Yo no me hubiera imaginado nunca la mitad de nuestros pacientes por distrés ventilados con respiradores de anestesia, algunos de ellos solo con modalidad controlada. Plantillas intensivistas cortas y medidas de aislamiento estrictas y complicadas que aún dificultaba más nuestro trabajo. Y una cosa que nos ha marcado muchísimo es que esta limitación de recursos materiales y humanos en relación con el volumen de la pandemia nos ha llevado a nosotros y a todas las UCIs a una limitación al ingreso en UCI para intubar y ventilar pacientes no mayores de 75 años en ninguno de los casos y la mayoría de las veces menores de 70 años. De manera que teníamos que dejar en sala convencional pacientes que se morían de hipoxemia por tener 72 años y su máxima comorbilidad, hipertensión o diabetes mellitus. Este es el recuento de datos de las UCIs catalanas que pasábamos los jefes de servicio 2 veces por día a nuestra Consejería de Sanidad los datos y fijaros, esta es los pacientes con ventilación invasiva por COVID-19 en el pico 2-3 de abril. Había 2.287 pacientes ventilados en las UCIs catalanas por COVID-19. Esto, el número en sí, ya parece muy, muy grande, pero no dice mucha cosa. Si pensáis que el número de camas de UCI prepandemia estimadas en toda Cataluña estaban alrededor entre 550 y 600 camas de UCI en total, para una población de 7 millones de habitantes. Bueno, ¿cómo planteamos el tratamiento de estos más de 1.000 pacientes en una foto puntual? Aún no tenemos los datos de todos los pacientes durante ese mes y medio. Bueno, la ventilación mecánica no invasiva con técnica BiPAP no la hemos hecho en fase inicial. No, la Sociedad de Intensivos Española y Catalana lo desaconsejó. Nuestro criterio clínico es que tampoco tenía eficacia en estos pacientes. Casi no hay población EPOC ni cardíacos crónicos en este perfil de pacientes. No hay casi hipercámnicos de base y teníamos además el riesgo de aerosolización y lo hemos utilizado en contados casos, ya veréis después por qué, como profilaxis post-extubación. Las calas nasales de alto flujo sí que se han utilizado, las hemos individualizado en fase inicial solo en las áreas de críticos o de semi-intensivos. La eficacia la verdad es que ha sido discreta, con un fracaso aproximado entre el 70 y el 80% de los pacientes. Hoy estaba acabando de repasar todos nuestros datos. Nosotros hemos ingresado solo en el General de Cataluña 79 pacientes en el área de críticos y solo 9 de ellos aguantaron con cánulas nasales de alto flujo y fueron dados de alta sin necesidad de ventilar. No todos se probaron, pero
el fracaso ha sido alto. Además, la monitorización complicada por la carga de trabajo que conllevaba un retraso en la intubación. Una cosa sorprendente y que yo creo que ha sido positivo es que hemos combinado por necesidades logísticas cánulas nasales de alto flujo y de decúbito prono en pacientes despiertos y esto ha sido bien tolerado. Tolerado no quiere decir que fuera bien clínicamente, pero que el paciente con insuficiencia respiratoria aguda y cánulas nasales de alto flujo le recomendamos que se colocara en decúbito prono y han aguantado tandas de muchas horas en decúbito prono y los pacientes lo han tolerado bien. Saber además que por la complejidad de la situación, sorprendentemente en la sala convencional de medicina había pacientes con insuficiencia respiratoria aguda severa con cámaras ventilados con reservorios de oxígeno a alta concentración y en prono, que teníamos un listado entre 7 y 8 cada día de este perfil y que íbamos los intensivistas a ver cuál es el que estaba peor, cuál es el que era más joven para reclutarlo para la UCI, porque solo podíamos hacer 1 o 2 ingresos al día. ¿Cómo ingresan los pacientes por COVID-19 en la UCI? Pues pensar que si os vienen pacientes a la UCI, he puesto más del 99%, pero es el 100%, los pacientes ingresan en UCI por hipoxemia severa. Es el único motivo por el cual nos han comentado estos pacientes. En fase inicial, prácticamente ninguno con shock. Fallo respiratorio como fallo de órgano único, hipoxemia severa. Es verdad que destaca poca sensación de disnea, lo que algunos autores han llamado hipoxemia silente, y prácticamente al inicio nunca hipercapnia. Era población también no EPOC, pero el paciente llegaba con una saturación muy baja, ya con mascarilla de alta concentración y con poca sensación de disnea. La asociación de esa hipoxemia silente, el gran número de pacientes en sala con insuficiencia respiratoria grave y el acceso a una cama de UCI restringido ha sido causa seguro de retraso en la intubación en muchos casos. Es decir, ha sido imposible evitar la intubación, no una vez a la llegada en la UCI en el paciente, sino que han llegado en pacientes en una situación muy al límite. Los pacientes se intubaban casi a la entrada en la UCI, menos los pocos que han aguantado con alto flujo, con una reserva fisiológica muy baja, siempre en intubación en secuencia rápida, con una preoxigenación de enfiedos de 1. Y lo que pensamos es, tenemos equipos multidisciplinares, pensar que había días que intubábamos 3 o 4 pacientes al día en cada unidad. La intubación pensamos que la tenían que hacer manos expertas y, como teníamos anestesiólogos en nuestro equipo, la hacíamos o uno intensivista o, si podíamos, el anestesiólogo del equipo multidisciplinar. Siempre hemos utilizado videolaringoscopio, Glyscope, porque facilita la intubación y además disminuye el riesgo de contagio. Y además hemos utilizado campanas protectoras de metacrilato que nos las han hecho la sociedad civil de manera desinteresada. Y esto, veis aquí una intubación de un paciente en la UCI pediátrica con un respirador de anestesia detrás que solo hace modalidad controlada. Y veis esta campana que tiene 2 agujeros en la parte donde está el médico anestesiólogo que permite poner las manos y entre la longitud, la separación y que hace la intubación mirando el videolaringoscopio se disminuye muchísimo el riesgo de contagio en la maniobra de la intubación. Esto ha sido eficaz, no hemos tenido ningún fracaso de intubación con esta técnica y con esta campana. Bueno, aquí voy a ser un poco atrevido, ¿eh? Os doy mi opinión, que la he madurado mucho, la he pensado mucho y que seguramente me equivocaré, por eso he puesto el no en un interrogante. Yo creo que el distrés por COVID no es un distrés diferente. Ya habéis visto todos las opiniones de Gattinoni, conjuntamente la última con Gigi Marini. Yo creo que nos hemos confundido por el volumen de pacientes. Los pacientes con distrés siempre han sido heterogéneos en realidad con su severidad. Nunca han sido iguales los pacientes con distrés, ni por distrés de causa pulmonar, ni por distrés de causa extrapulmonar. Nadie nos había, de nosotros, los intensivistas, preocupado ni angustiado que hubiera un paciente con distrés con una mecánica buena y que a la semana ingresara otro paciente con distrés con una mecánica mala. Lo habíamos visto normal. Han sido además heterogéneos en relación al grado de hipoxemia, la afectación de la mecánica respiratoria. Eso siempre lo habíamos visto normal. Yo creo que los 2 fenotipos descritos por Gattinoni y después apoyados por Marini son secundarios a que se han podido analizar subgrupos por la gran cantidad de pacientes con distrés obtenidos en muy corto espacio de tiempo. Es una trampa estadística. No sé si me entendéis lo que os quiero
explicar. Es decir, cuando tienes miles de distreses concentrados en un mes, puedes hacer lo que quieras con los números. Pero eso no quiere decir que sea un distrés diferente a lo que nosotros ya habíamos visto. Además, se ha hablado mucho de la mecánica pulmonar de estos pacientes. Los pocos datos publicados sobre mecánica pulmonar, sobre el estudio del grupo de la Columbia Británica de Estados Unidos en Seattle, y los observados en nuestras dos UCIs no difieren de los estudios previos de la RESET Network, ni del estudio de Guerin de Prono, ni del trial sobre el agente muscular. Tienen de media aproximadamente la misma mecánica pulmonar que los pacientes del COVID. Es verdad que hay una población inicial que tiene buena mecánica pulmonar, pero porque hemos tenido centenares de pacientes, pero a los 7-10 días el grupo de pacientes con la supuesta o con la real buena mecánica pulmonar pasa a tener una mecánica severamente alterada. Nosotros ahora en la unidad nos quedan 17 pacientes en ventilación mecánica, algunos de los cuales llevan ya más de 30 días y todos tienen una mecánica pulmonar severamente alterada. Que esto puede ser por progresión de la misma afectación por COVID, por complicaciones infecciosas, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que tenemos muchas, o por daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica, por VALI, no lo sabemos, pero la realidad es que esa buena mecánica pulmonar de algunos pacientes desaparece. Y además, como ahora veréis, los patrones radiológicos observados en la tomografía computerizada de tórax son variables, pero son iguales que los observados universalmente en el SDRA de causa pulmonar. ¿Cómo se ingresarán los pacientes en la UCI? Todos ingresarán por insuficiencia respiratoria hipoxémica grave con PaO2, FiO2 inferiores a 150. Una mecánica pulmonar al inicio relativamente conservada, una complicancia entre 35 y 40 mililitros por centímetro de agua. Siempre o casi siempre inicialmente sin fracaso de otros órganos. A los pocos días nos llamó la atención que entre un 15 y un 20% de los pacientes desarrollaban fracaso renal agudo, que no había una causa prerrenal clara de shock y que probablemente atribuimos después a que intentamos hacer, porque los pacientes tenían una hipoxemia muy severa, tratamiento deplectivo del distrés y eso probablemente causó el fracaso renal agudo. Claramente sin afectación ni clínica ni ecocardiográfica de la función cardíaca, como teníamos cardiólogos en nuestros grupos y además intensivistas expertos en la redacción de ecocardiogramas, hicimos ecocardiogramas a muchos de los pacientes y solo vimos de manera representativa afectación moderada del ventrículo derecho, que podía ser consecuencia del distrés. El 30-35% de los distrés graves ya provocan afectación de la función ventricular derecha, o por TEPS que, como después os explicaré, en los angiotacs hay TEPS subsegmentarios, pero muy poquitos TEPS radiológicamente y clínicamente significativos. Lo que os he dicho de la mecánica pulmonar, fijaros el trabajo de Guerin. La mecánica pulmonar tenía una presión plato de 23 y una compliance de 35, que es prácticamente igual que la que nosotros hemos visto en el grupo de los COVID, y esto eran pacientes todos con una PAFI por debajo de 150. Y además, el que un paciente tenga una mecánica pulmonar buena, inicial, no tiene ningún factor pronóstico claro en relación con la mortalidad, como se demostró en el estudio de la RSD. Esta sería la radiología en la fase inicial del SDRA por COVID, y este sería un TAC, donde básicamente al principio lo que hay afectación en forma de vidrio de sustrado. Estos pacientes con este TAC y con esta radiografía tenían todos hipoxemia extraordinariamente severa. ¿Qué hicimos? Pues hicimos el tratamiento del distrés convencional. No hemos intentado volver atrás 30 años en ventilación mecánica, en otras cosas, por desgracia, sí, a utilizar técnicas que no tenían utilidad, que se había demostrado que eran ineficaces por la gran avalancha de pacientes y por la incertidumbre que nos provocaba el pronóstico, sobre todo porque en los primeros días, sobre todo, lo que había eran éxitos y evidentemente no altas. Aplicamos de manera estricta ventilación protectora, aplicamos de manera muy liberal decúbito prono. Yo soy un gran defensor del decúbito prono. De hecho, mi tesis doctoral, mi primer trabajo de la tesis doctoral fue sobre decúbito prono, y antes de que los estudios demostraran mejoría en la mortalidad, yo lo defendía siempre y ahora más. Intentar encontrar la PIP óptima, pongo un interrogante porque eso fue muy difícil, y la relajación muscular, que también nos ha dado muchos problemas. Y no hemos utilizado ninguno de los tratamientos no demostrados eficacia
que no han demostrado eficacia en el distrés, ni óxido de nitrogenado, ni en maniobras de reclutamiento, ni ventilación de alta frecuencia. Y ECMO nosotros no tenemos en nuestro hospital, en ninguno de los dos. En Cataluña hay 2 hospitales y uno que tiene posibilidad de ECMO, y no hemos tenido que derivar ninguno de los pacientes, pero se han hecho, cada día había en Cataluña entre 15 y 16 pacientes conectados a técnica de ECMO. ¿Por qué os he dicho lo de la ventilación protectora y lo del decúbito prono? Porque son los únicos 2 estrategias que han demostrado mejoría de la supervivencia en los pacientes con distrés. Entonces, no había ningún motivo para no utilizar algo que sabemos que la evidencia científica lo apoya. ¿Cómo hacer ventilación protectora con tantos pacientes y con unos equipos multidisciplinares tan extraños, ¿no?, de entrada, y con estos respiradores? Pues con un protocolo de ventilación mecánica claro, resumido y estricto, porque había un personal muy variado en formación. Lo que hicimos es redactar una página, una sola página, a una cara, que se envió a todo el equipo médico por mail y por WhatsApp, y que además que se colgó en todos los boxes de la unidad para que todo el mundo siguiera ese protocolo. Se hizo un cálculo de peso ideal IBT para todos los pacientes entre 6, 7 y 8 mililitros por kilos. Se escribía en cada paciente y se colgaba también en el box. Y además, por la presión asistencial, porque era muy complejo entrar muchas veces a los boxes de los pacientes, por la escasez de materiales de protección, formamos a enfermería de nuestra unidad a apuntar en las gasometrías arteriales todos los parámetros del respirador, y se les enseñó a calcular la presión plató y la compliance pulmonar para favorecer el trabajo del staff. Hay que decir que la presión plató y la compliance en muchos de los respiradores de anestesia no se pueden calcular. No sé si ustedes tienen experiencia con respiradores con torres de anestesia, yo no tenía. Y hay muchos que te dan como mucho la compliance dinámica, pero no permiten hacer pausas y no permiten calcular la compliance bien hecha. Todos los pacientes, si podía ser, los ventilamos en la fase aguda en asistida controlada por volumen con flujo constante. No hemos permitido modalidades espontáneas en fase inicial para intentar evitar el patient self-inflicted lung injury. Había pacientes que se adaptaban muy mal por un intenso drive inspiratorio, por hipercapnia, y estos pacientes los tuvimos que relajar, pero no permitimos en fase aguda modalidades espontáneas, aunque el paciente tuviera muchas asincronías. Hemos intentado mantener siempre la presión plató entre 28 y 30 inferior y una driving pressure inferior a 15. Esta es la hoja, las recomendaciones de ajuste de la ventilación mecánica en pacientes críticos con neumonía grave por COVID. Eso es lo que tenían todos los médicos del equipo multidisciplinar, sobre todo los no intensivistas, y esto se colgaba en el box de los pacientes. Cada día, si había ingresos, calculábamos el peso ideal de los nuevos pacientes y los escribíamos en una cuartilla, el peso ideal y los volúmenes que le tocaba al paciente en función de los mililitros por kilo, y lo colgábamos también en el box. Y las gasometrías arteriales, la enfermería apuntaba en el margen derecho todos los parámetros que a nosotros nos podía ayudar sin necesidad de entrar en el box del paciente. La PIP óptima ha sido un problema. La dificultad para hacer PIP trials por la presión asistencial ha sido grande. Es verdad que eso yo creo que sí que fue un error. En la primera fase de la pandemia utilizamos PIP en la franja alta de las relaciones PIP-FiO2 y sobre todo en pacientes con mecánica pulmonar conservada, porque eran pacientes gravemente hipoxémicos y que nos permitía esa mecánica conservada poner PIPs altas. Sí que hicimos controles gasométricos para analizar el reclutamiento o la sobredistensión, porque vimos que estas PIPs altas en algunos de los pacientes sobredistendían y provocaban aumentos de la PCO2. Y no hicimos maniobras de reclutamiento para evaluar el nivel de PIP. Yo he tenido conversaciones con otros hospitales españoles, sobre todo en el área de Madrid, que hay, bueno, tienen una formación de más maniobras de reclutamiento, y ha habido muchos casos de barotrauma asociados a las maniobras de reclutamiento. Son pacientes que van a estar en UCI 10, 15, 20 días, y yo creo que las maniobras de reclutamiento, de no ser que aparezca un paciente para rescatarlo de una hipoxemia con peligro de su vida, que eso va a pasar pocas veces, se tendrían que evitar. En fases tardías, a partir de los 15 días, os he dicho que la mayoría de los pacientes, por deterioro de la mecánica pulmonar, pasamos a niveles de PIP más bajos. Una cosa que sí que os tengo que decir es que son pacientes que desreclutan con una extraordinaria
facilidad. Igual que reclutan mucho, desreclutan con una extraordinaria facilidad. Inicialmente nosotros intentamos utilizar sistemas de aspiración con secreciones con circuito cerrado por el riesgo del contagio y para evitar este desreclutamiento, pero después las abandonamos por un problema quizá más grave que después veréis, que nos llevó a utilizar sistemas abiertos de aspiración de secreciones. En nuestra serie de pacientes ventilados con estas PIPs altas, con muchísimos cambios posturales, ventilados con respiradores subóptimos en muchos casos, solo hemos tenido un caso de barotrauma, que es prácticamente una proporción negligente. El prono hemos sido muy liberales en el tratamiento postural con decúbito prono. Yo no acabo de entender, y me sabe mal que contradecir a Gattinoni, no acabo de entender el por qué él defiende que los pacientes con una mecánica pulmonar buena se tengan que ventilar sin ventilación protectora y sin decúbito prono. Hasta lo que yo sé, ninguno de los trials de decúbito prono, ni los fisiológicos en cuanto a surrogado de oxigenación, ni los multicéntricos, aunque solo uno fue positivo para mortalidad, reclutaron solo pacientes con mecánica pulmonar afectada, con lo cual no acabo de entender por qué el paciente con una buena mecánica pulmonar no se le tiene que poner en decúbito prono. Sabemos que va a mejorar la oxigenación, seguro, aunque tenga una buena mecánica pulmonar, y además sabemos que el decúbito prono va a proteger, aunque sea menor que en los pacientes con mecánica alterada, el estrés de ese pulmón. Es decir, el prono funciona no porque mejore la oxigenación, sino porque nos permite ventilación protectora. Había tantos cambios posturales que a primera hora de la mañana yo pasaba por las 3 unidades y programábamos los cambios posturales tanto de decúbito prono como de prono a supino como de supino a prono, los urgentes no, y montamos equipos multidisciplinarios para ayudar al cambio postural. Pensar en una unidad, a lo mejor había 10 o 11 cambios posturales cada día y ahí necesitábamos gente que nos ayudara físicamente a poder hacer el cambio postural. Vinieron traumatólogos, médicos de anatomía patológica, o sea, necesitamos gente que nos ayudara a hacer el cambio postural. Mano de obra. Respuesta, ¿qué vimos? Pues lo que ya se sabe del prono. Una respuesta gasométrica positiva, acorde con lo publicado en la literatura, también es decir, otro dato más que hace pensar que esto es un SDRA convencional, entre un 70 y un 80% de los casos. Y no vimos diferencias en la respuesta oximétrica en relación con la mecánica pulmonar. Es decir, desde el punto de vista del surrogado de la oxigenación, respondían igual los pacientes que tenían una buena mecánica pulmonar que los que no lo tenían, incluso en fases iniciales. La duración del prono, siempre que no se produjera empeoramiento, y prácticamente no se ha producido, mantuvimos la posición de prono muchas horas, entre 24 y 36, cada giro, porque había que hacer muchos cambios, tanto de supino a prono como de prono a supino, y no podíamos permitirnos el lujo de que los pacientes estuvieran menos horas de esas en esa posición. Incluso el paciente que no mejoraba lo dejábamos por el papel que yo creo personalmente de ventilación protectora del prono, esa franja de horas. Recordar que ya se sabía, pero que nosotros lo hemos podido confirmar, que una no respuesta inicial al decúbito prono no presupone en ningún caso que el paciente no pueda responder en otra fase evolutiva. Tampoco hemos puesto límite ni al número de cambios posturales. Tenemos pacientes con más de 10 cambios posturales, 13, 14, incluso 15 pacientes, 15 cambios posturales en el mismo paciente, ni al tiempo de evolución. Hemos tenido pacientes que siguen mejorando al prono después de 3 semanas de evolución. Eso hemos pagado un precio, tantas horas de prono y tantos giros nos ha dado pues complicaciones, complicaciones que ya sabíamos, pero que han sido más extensas en nuestros pacientes, también evidentemente por el volumen. No hemos tenido ningún paciente que no se pudiera girar, no hemos tenido ninguna contraindicación absoluta, siempre en posición anti-Trendelenburg. Esto es un paciente de la otra unidad, del Sagrat Cor. Veréis cómo están de cúbito prono y en terapia continua de reemplazo renal. Ha habido una buena tolerancia a la nutrición enteral a pesar de las horas de nutrición de prono y de relajación muscular. Sí que hemos tenido, por las horas que han pasado los pacientes y por el número de cambios posturales, edema facial importante, que eso ya lo habíamos visto, pero sobre todo escaras y úlceras en la zona de los pómulos y en la zona nasal, que eso sí que era más difícil verlo, que ahora lo hemos podido observar. Para que os fijáis un poco la magnitud del prono, en esos 2 días donde había 1.200 pacientes intubados en Cataluña, había en uno de ellos 323 pacientes. Eso es una foto de las 10 de la mañana y en otro 302 pacientes en prono. Eso quiere decir que probablemente
De esos 1.200 pacientes, más de 600 pacientes estaban en decúbito prono. En nuestra unidad había días que había 14 o 15 pacientes en decúbito prono. Como os he dicho antes, mi primer trabajo de la tesis fue sobre decúbito prono y óxido nítrico inhalado, que evaluamos el efecto sinergístico de los dos. Para reclutar 17 pacientes en la unidad donde yo hice mis primeros años de intensivos, necesité más de un año. Aquí lo hubiera reclutado en una semana. Eso es la magnitud de la pandemia de COVID en Cataluña. Los estudios de prono de los multicéntricos, solo el estudio de Guérin del 2004, el de Taconi del 2009 y el nuevo de Guérin del 2013 tienen más pacientes de los que una foto puntual de un día en Cataluña mostraban, y pensar que ahí eran estudios donde se reclutaban entre 3 y 4 años los pacientes. O sea, eso os vuelve a indicar de qué magnitud de volumen de pacientes estábamos hablando. Otros aspectos prácticos que me gustaría señalar: relajación muscular. Yo no soy un gran defensor de la relajación muscular, pero no hemos tenido más remedio, y eso es un pero en nuestra práctica, pero no hemos tenido más remedio que relajar más horas y más pacientes de los que a mí me hubiera gustado, por la imposibilidad, aquí he puesto dificultad, pero por la imposibilidad logística para analizar bien y para tratar bien las desadaptaciones y las asincronías de nuestros pacientes. Hubiera sido una locura intentar, en pacientes donde la adaptación y el control de las asincronías ha sido complejo, hacerlo sin relajarlos, porque hubiéramos abandonado el resto de pacientes COVID. Sí que en los pacientes relajados hemos intentado controlar la profundidad de la sedación mediante monitor de BIS entre 40 y 50. El resto de pacientes, evidentemente, no teníamos suficientes monitores de BIS para poderlos analizar. A pesar de muchos pacientes relajados y muchos días de relajación, sorprendentemente, nosotros ahora, de los 78 pacientes ingresados en el Hospital General de Cataluña por COVID en la UCI, aún quedan 18 de los 60 que ya no están, 20 éxitos y 40 altas. Pues no ha habido miopatías prolongadas y severas, a pesar de esta pseudoanalgesia tan importante. Ha habido más encefalopatía, probablemente multifactorial, porque sí que hemos hecho un retorno al pasado 20 años en la sedación. No entraré en detalles por qué, porque se nos han colapsado los stocks de sedantes y hemos tenido que utilizar sedantes, por ejemplo, como diazepam endovenoso en perfusión, que yo no lo había utilizado ni en mi residencia. Y en eso sí que hemos tirado atrás, pero no hemos tenido miopatías severas en relación a la utilización de relajantes. Un aspecto que me gustaría señalar es las frecuentes obstrucciones de la vía aérea por tapones mucosos. Hemos tenido complicaciones muy graves por obstrucciones de tapones mucosos en la vía aérea y en el tubo, no solo en la vía aérea, sino también en el tubo, que han obligado a cambios de tubo con un gran riesgo clínico. Un paciente en el Sagrat Cor se nos murió en uno de los cambios de tubo por obstrucción, y eso nos ha llevado a hacer algún cambio sobre la marcha a partir de las 2 semanas, donde hemos vuelto a utilizar tubos más altos, números más altos, números del 9 en los hombres y números del 8 en las mujeres. Hemos pasado a un sistema abierto de aspiración de secreciones, porque el sistema cerrado de aspiración de secreciones permite aspirar muy mal. Y inicialmente nos dijeron de la Sociedad de Neumología de Intensivos que no utilizamos sistemas de humidificación activos por el riesgo de aerosolización, pero cuando vimos estas complicaciones graves pensamos que era mejor protegernos nosotros y no que se nos murieran los pacientes, protegernos mejor, y hemos vuelto a utilizar sistemas de humidificación activos que han mejorado no han solucionado, pero han mejorado el problema de la obstrucción de los tubos. Hemos hecho frecuentes toilets mediante fibrobroncoscopia. A pesar de eso, una cosa que os quiero señalar es que cuando tengáis a un paciente que os parezca que tiene el tubo tapado, mirarlo con el fibro, porque a veces la obstrucción no es a nivel del tubo, sino a nivel de la vía aérea, le cambiamos el tubo y no arreglamos el problema. Como os he dicho, los pacientes evolucionan. Esto es un paciente ya traqueostomizado después de 3 semanas de evolución, y esta es su placa de tórax, que no dice nada, pero su TAC de tórax, veréis cómo vuelve a ser otra imagen típica de un COVID, de un distrés evolucionado. Este es ya con tractos de bronquitasis de tracción y áreas de fibrosis pulmonar. No se diferencia en nada a un distrés de causa pulmonar de otra etiología.
el weaning de esos pacientes ha sido muy complicado. Ha sido muy complicado por el volumen de pacientes, por la prisa inevitable de ir rápido porque teníamos muchos pacientes pendientes de ingreso, pacientes que no teníamos opciones de derivar a otros hospitales porque todos estaban colapsados. A pesar de eso, hemos intentado aplicar protocolos de weaning actuales. Sí que ha sido un weaning dificultado por la frecuente encefalopatía y agitación, que yo no creo que sea por daño directo encefálico sobre del COVID. A los éxitos les hemos hecho a muchos de ellos punciones lumbares post-mortem y en ninguno de ellos de los que hemos hecho, había afectación bioquímica del líquido cefalorraquídeo y todas las PCRs han sido negativas. Probablemente debido a una pseudoanalgesia incorrecta, ya os he dicho lo de los recursos farmacológicos insuficientes, y una sobresedación. En eso sí que hemos vuelto atrás muchos años. Y además hemos tenido una tasa de reintubación alta, de más del 15%, probablemente influenciada por esa alta presión para intubar a nuevos pacientes. Un consejo, como después os diré en las conclusiones, no corráis en el weaning de esos pacientes. Son pacientes que responden muy bien a la PIP, que mejoran sus índices de oxigenación después de PIP y prono a la semana, pero que no están curados de su distrés a la semana de evolución. Hemos tenido pacientes con este perfil que los hemos puesto en prueba de tubo en T y que solo de quitarles la PIP, a las 12 horas estaban otra vez sedados, relajados y en decúbito prono. No corráis en el weaning de estos pacientes. Esto os lo he puesto aquí. Las fases iniciales de reclutan al bajar los niveles de PIP pasan de un supuesto weaning o de un weaning que no estaban para weaning, pero que nos lo hemos creído, a FIO2 alta y decúbito prono. Es decir, no intentemos cambiar el normal curso evolutivo de estos pacientes con distrés y siendo un axioma de la valoración de la extubación que el paciente haya resuelto el problema que lo llevó a la intubación. Que lo haya resuelto realmente, no que nos queramos pensar que lo ha resuelto. En muchos casos sí que hemos aplicado de forma profiláctica gafas nasales de alto flujo 24 horas post-extubación. Aquí sí que me diréis sin ninguna evidencia científica, es verdad, pero como habíamos tenido bastantes fracasos de extubación, pues a los pacientes después de extubarlos los hemos puesto durante 24 horas cánulas nasales de alto flujo. Pues, ¿qué pasa después de una primera extubación en una epidemia así? Pues no pasa nada. Hemos extubado pacientes, ¿no? Durante nuestro trabajo de intensivos, extubamos pacientes diariamente y no pasa nada. Pero en esta epidemia, después de varios muertos, después de toda esa presión, pues después de una extubación pasa esto. El equipo que extuba al paciente se hace una foto y hace una fiesta. Esto ha pasado en nuestra unidad y ha pasado en todas las unidades. Y los pacientes salían de la UCI extubados bajo aplausos de todo el equipo asistencial, los pacientes aplaudiéndonos a nosotros. O sea, esto era la sensación que hemos vivido en la epidemia de COVID-19. La traqueostomía, pues la traqueostomía no la hemos hecho diferente, traqueostomía a partir del 14º día de ventilación mecánica. Lo que sí que ha cambiado, por desgracia, porque no nos ha dado buenos resultados, es que las primeras semanas había una imposibilidad logística en recursos humanos de la técnica percutánea por el equipo de intensivos. ¿Os acordáis del esquema de recursos humanos? Teníamos 3 intensivistas para 4 unidades con un total de 50 pacientes, de los cuales 40 estaban intubados. Eso era imposible que los intensivistas hiciéramos las traqueostomías de estos pacientes. Inicialmente se hicieron quirúrgicas por cirugía general y otorrino y volvimos a lo que yo había visto en mis años de residencia, que evidentemente la traqueostomía percutánea es mucho mejor y da muchas menos complicaciones que la traqueostomía quirúrgica. Lo que hemos hecho es, uno de estos intensivistas pues ha ayudado y ha enseñado a los cirujanos y a los otorrinos a hacer las traqueostomías percutáneas y cómo estamos funcionando ahora. A días alternos viene el equipo de cirugía y el equipo de otorrino y uno de los intensivistas del equipo les ayuda para hacerlas, pero con técnica percutánea. El weaning en traqueostomizados ha sido bueno, pero lo hemos hecho en áreas de semicríticos con respiradores más básicos, con respiradores que no ventilaríamos pacientes agudos, pero que nos han permitido hacer modalidades de espontánea, parecidos a ventiladores domiciliarios, para liberar boxes de UCI y respiradores intensivos. Todos esos pacientes que han pasado a estas áreas de semis o de weaning han dejado la ventilación mecánica y ya se han podido decanular antes del alta a la planta. Esto sería el equipo de traqueostomía por COVID-19. Esto es una traqueostomía hecha por
la diapositiva, la gráfica de la derecha, la doctora que está haciendo la traqueostomía percutánea es la cirujana de hepato biliar de mi hospital. O sea, imaginaros cómo... y está haciendo una técnica percutánea de traqueostomía. Lo que os he comentado del área de semicríticos, tenéis que pensar que si tenéis una avalancha de estos pacientes, no se pueden ir a la planta convencionalmente, nada más extubar, porque las plantas están llenas de pacientes COVID y porque están en una situación justa y no os los podéis quedar en la UCI días porque vais a necesitar los boxes de críticos para pacientes graves. Entonces, hemos creado áreas de semicríticos para COVID-19 con pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica tratados inicialmente con cánulas nasales de alto flujo, para winning de pacientes traqueostomizados en fase de desconexión, para progresión en el cambio de cánulas y de canulación de traqueostomía. No podíamos enviar a un paciente con una cánula en proceso de canulación a la sala convencional porque iba a estar solo, sin compañero, iba a estar solo, sin familia y iba a estar con poco recurso de enfermería porque la enfermería está fuera y solo entraba ocasionalmente y no podíamos correr ese riesgo. Y además para hacer rehabilitación intensa de los extubados con encefalopatía y o alteración neuromuscular en la UCI. Es decir, pensar en áreas de semicríticos con este perfil donde podáis ventilar pacientes no complejos y donde podáis hacer el winning y la rehabilitación de estos pacientes. Ya para concluir, os diría que el SDRA por COVID-19 es un SDRA con todas las de la ley, que causa con una hipoxemia severa y con un distrés severo y de larga estancia. Intentar hacer tratamientos demostrados en el SDRA, no desenterrar tratamientos ya estudiados en estudios randomizados y que se han demostrado ineficaces. Si se han demostrado ineficaces, ¿por qué van a ser eficaces en este distrés? Intentar aplicar la evidencia científica y, aunque solo he hablado de ventilación mecánica, dejarme esta frase porque hemos vivido aquí en España una auténtica locura con tratamientos farmacológicos con estos pacientes. Cuando digo locura, lo digo en mayúsculas. ¿Por qué va a ser el distrés por COVID? ¿O por qué va a ser la infección por COVID, en este caso? Una entidad diferente donde tratamientos no validados, tratamientos no estudiados, tratamientos que no han pasado ni un solo estudio randomizado, vayan a funcionar. Y aquí acaba. Y esto es una foto de agradecimiento a los equipos multidisciplinarios. Os pongo dos fotos curiosas. En la foto de la izquierda son los radiólogos que nos hacen las biopsias post-mortem de los pacientes COVID. La Sociedad de Anatomía Patológica Española ha recomendado no hacer biopsias a los pacientes COVID y entonces los pacientes que se nos mueren les hacemos biopsias con consentimiento familiar de pulmón, de riñón, de hígado y cerebrales con el equipo de radiología y la cerebral evidentemente con el neurocirujano. Y la foto de la derecha es cuando después de un mes de invadir la UCI de neonatos y de pediatría conseguimos liberarla, ya está libre, se está preparando para que los niños y los neonatos vuelvan y esa es la foto con todo el equipo de enfermería y de staff médico aquí hay enfermeras de neonatos, enfermeras de pediatría y intensivistas pediátricos que imaginaros que durante un mes han tratado pacientes de 80 kilos ventilados y que hacían cambios posturales de supino a prono. Y esto es todo lo que yo os quería explicar.